estoy muy contenta porque tenemos a un amigo mío que os quiero presentar, que es un gran emprendedor y ha venido hasta la academia en Móstoles desde Madrid, pues a aportarnos su pequeño granito de arena. Buenas tardes, David, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, y encantado de estar contigo, aunque como te decía hace un poco, te cantaría una canción, pero hoy no puedo. No escogí el mejor día para cantar, estoy muy afónico. Bueno, sí, pues nada, ya verás que seguro que igualmente los chicos te escuchan perfectamente. Sí, eso espero. Bueno, David, cuéntanos un poquito sobre tu background, digamos que tu experiencia laboral, tu experiencia laboral y desde que más o menos desde tus inicios, qué estudiaste, en qué empresas has trabajado y cómo llegaste a montar tu propia empresa. Bueno, pues yo empecé de disc jockey. A todo esto empecé de disc jockey, no de empresario. Fui disc jockey muchos años, sí. Empecé con 14 años de disc jockey, sí. Y me sirvió mucho porque, bueno, tratas muchísimo con la gente, y utilicé mucho el micrófono, montaba cada show espectacular los fines de semana, y entonces, bueno, pues eso me sirvió efectivamente para ir soltándome delante de un micro, etcétera, ¿no? Entonces, fue pasando el tiempo, yo estudié electrónica, luego cuando llegó la informática, pues también me puse bastante fuerte en informática, y pues monté una tienda de informática, montaba ordenadores, va lo típico de la época, pues montaba ordenadores y los vendía montados. Pero una mañana, yo grababa megafonías también, una mañana me voy al Ayuntamiento de Ribeira a dejar una megafonía y me habla el director comercial de La Voz de Galicia. Entonces me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le expliqué y tal, y me dice, bueno, es que se nos va, se nos va el locutor que tenemos en la radio, Fabián, y queríamos ver si tú estarías interesado en entrar en la radio. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿cómo es el tema musical? No, bueno, vente por allí mejor y lo ves. Efectivamente, fui allí, estuve viendo al locutor, como lo hacía, y era Onda Cero. Y estaba el tío, pues eso, allí haciendo entrevistas, etcétera. Y yo dije, no, esto no es para mí, tío. Y me dice el delegado, hombre, y tal, inténtalo. Que yo esto no lo voy a hacer. Entonces me dice, ven mañana. Fui 3 días. Y al cuarto se despide de mi locutor y me dice, bueno, nada, encantado. Y dije, no, a lo mejor vengo el lunes. No, es que el que no viene soy yo. ¿Qué dices? ¿Y quién viene? Ah, habla con el delegado. Voy a hablar con el delegado y me dice, tío, no, ven tú, hazme el favor, tal, no sé qué. Y ahí entré en Onda Cero. Y entré en Onda Cero, claro, evidentemente el primer día que hice yo el programa solo, pues estaba ahí como medio de aquella manera, pero de repente se disparó la audiencia al cabo de poco tiempo, bueno, entonces ya me quedé en Onda Cero y estuve 12 años y medio en Onda Cero. ¡Qué fuerte! Pero tenía la inquietud de emprender y eso, ¿no? Entonces dejé Onda Cero y me monté mi propia emisora de radio. Monté la emisora de radio, una compañera mía se había ido para Televisión de Galicia, entonces me dice, oye, haz cosas con nosotros. Anuncios de televisión, locuciones, o sea, hubo un momento en el que la radio gallega prácticamente era yo, o sea, todas las publicidades que se hacían, aunque no lo parezca, por cómo tengo la voz hoy, era yo. Y entonces sí fue donde me metí ya en publicidad a fondo. Como tenía mucha facilidad para el tema de marketing y de publicidad online, pues me fui empapando cada vez más, hasta que llegó un momento en que, bueno, que dije, esto es el presente, y hay que vender radio, que teníamos la radio evidentemente, hay que vender también pues Televisión de Galicia y hay que vender marketing digital. Y el marketing digital, pues estamos en eso. Bueno, aplicaciones de móvil que también hago, etcétera, ¿no? O sea, hago varias cosas. Claro, además el marketing digital es el boom en la actualidad. Sí, completamente. Es que hay que pensar que se llega a miles de personas con muchísima facilidad. Con mucha facilidad, y además hay la posibilidad de segmentar, o sea, decir, oye, me interesa llegar a un target de tal edad a tal edad, pues que sean hombres o mujeres, o hombres y mujeres, pues que estén interesados en esto, etcétera. Entonces, lo que te permite es, con menos inversión, de manera segmentada, poder llegar a un público que de otra manera sería imposible. Y además luego depende del ámbito que a ti te interese, porque puedes tener un ámbito más local, pero puedes tener un ámbito a nivel nacional o incluso a nivel internacional, o sea, puedes llegar a cualquier parte del mundo.
Exacto, la verdad que está genial porque al final vivimos en un mundo globalizado y el marketing es algo esencial y sobre todo en cualquier negocio. Sí, si no, no saben que existes. Claro. Hay que decir, oye, estoy aquí y hago esto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, David, y cuéntanos cuándo supiste que querías ser empresario. ¿Cuándo te dio, digamos, que no sé, esas ganas de querer emprender tu propio proyecto, tu propia empresa? Ya había montado mi propia empresa cuando dejé de estudiar, que monté la tienda de informática, pero bueno, la dejé por la radio, sí. Me encantó. Pero estando en la radio ya hacía los programas, me lo pasaba muy bien, etcétera, ¿no? Pero ya tenía esa inquietud de decir, oye, quiero hacer algo más y algo mío, ¿no? Porque aunque a mí en Onda Cero siempre me dejaron toda la libertad, toda, o sea, yo podía hacer lo que quisiera en los programas, entrevistar a quien quisiera, no tenía una limitación. Quería hacer más, o sea, tenía esa inquietud de poder llegar a hacer más cosas, tener más ámbito, etcétera, etcétera. Y entonces fue cuando me salió la oportunidad de montar esta emisora, o sea, la emisora que monté, Daki Radio. Daki, por el nombre, es D-A-K-I, porque los gallegos, para decir que somos de aquí, decimos que somos daqui. Comprimimos, ¿no? O sea, hacemos ahí esa compresión. Entonces, lo que hice fue Daki Radio y la verdad es que estuvimos muchos años con Daki Radio funcionando muy bien. Yo luego, bueno, ya dije, me voy a Madrid y ahora, bueno, pues estoy haciendo otras cosas, aparte de aplicaciones de móvil, aparte del tema de páginas web y todo esto y marketing digital, pues también me estoy metiendo en temas de inmobiliaria, o sea, real estate, y estoy ya, pues eso. Por cierto, si hay alguien que venda piso, que tenga un piso que quiera vender, aquí estamos. Bueno, ya me contarás porque a lo mejor también me meto contigo. Nada. Ya sabes que yo soy súper inquieta sí. En el tema de los negocios. Totalmente, totalmente. Sí. Tengo mucho que aprender de ti. Bueno, yo también, vamos. Bueno, y cuéntame, ¿tú preferiste crear una empresa solo o con alguien? ¿O qué beneficios crees que tendrías a la hora de haber creado una empresa con un socio? O viceversa, ¿qué beneficios tienes al haber creado la empresa solo, por tu cuenta? Claro, a ver, todo tiene sus pros y sus contras. Para buscar un socio o una socia, lo ideal es que te complemente, o sea, que no haga lo mismo que tú. Claro. Si los dos hacéis lo mismo, al final vais a chocar, ¿no? Y no hay crecimiento. Claro, claro. Sin embargo, si buscas un socio o varios socios, pues que uno sea muy bueno en marketing, que otro sea muy bueno en creatividad, que otro sea muy bueno en gestión, ¿vale? O sea, en lo que es gestión. Entonces, bueno, pues os podéis complementar perfectamente y puede salir bien. Si los dos sois buenos en marketing o si los dos sois buenos en cualquiera de estos campos, al final vais a chocar. Porque si yo estoy en creatividad y tú también, yo voy a decir, no, lo hacemos así, tú vas a decir, no, lo hacemos así, y entonces puede llegar a haber pues, determinadas fricciones y a lo mejor eso, no hay crecimiento, ¿no? Yo lo monté solo porque yo era un poco multidisciplinar, o sea, yo hacía edición de vídeo, hacía cuñas, aunque vuelvo a repetir, aunque no lo parezca, vale, grabo publicidad y sigo grabándola. Hacía un montón de cosas, la única parte que me cojeaba era la de gestión, pero bueno, para eso están las asesorías, ¿no? Entonces ellos se encargaban pues de llevar la contabilidad, de llevar pues todo lo que no era lo que yo hacía, pero después del resto a mí me pedían, oye, quiero hacer un vídeo profesional de tal cosa, y yo se lo hacía. Claro, le hacía la locución, le captaba las imágenes, le hacía todo, o sea, 360, le hacía todo el tema. Entonces, pues yo me valía por mí mismo, monté mi propia empresa, luego yo sí cogí empleados, tuve empleados, comerciales, yo también soy muy comercial, ¿no? Pero claro, no llegaba a todo lo que quería llegar. En la radio tenía un ámbito bastante grande, cubríamos 9 ayuntamientos y para llegar a los 9 ayuntamientos hacía falta comerciales. Luego tenía un compañero que era un locutor, yo en deportes estaba más pez y él en deportes era muy bueno y entonces, bueno, pues nos complementábamos haciendo los programas. Pues se dedicaba más a la parte de deportes, yo a la parte más general, entrevistas pues a políticos, a artistas, a asociaciones culturales, etcétera, pero él también me complementaba a mí en eso, porque también hacía el programa conmigo en eso, y yo pues también le echaba una mano al otro, ¿no? Entonces hacíamos un tándem bastante interesante. Qué bien. Pero lo monté yo solo. Qué bien, genial. Y cuéntame, ¿elaboraste un plan de negocios?
Pues realmente no, y te voy a explicar por qué. Es interesante e importante hacerlo. Pero yo cuando estaba en Onda Cero me plantearon vender publicidad y yo dije, vale, perfecto, me pagaba más, evidentemente, me pagaba una comisión. Entonces yo empecé a vender publicidad, con lo cual el mercado, ciertamente, del mundo de la radio y del mundo de la publicidad ya lo tenía más que estudiado. Porque, bueno, pues Onda Cero nos daba alguna formación y realmente yo cuando iba a vender no tenía ningún problema. Vendía a quien fuera. Entonces vendía para mi emisora publicidad, además vendíamos por año, o sea, vendíamos campañas anuales, luego teníamos varios productos, teníamos lo que eran las típicas cuñas, pero luego teníamos patrocinios, menciones, había varias cosas que vendíamos y lo vendía, y además lo vendíamos para año, y luego seguían. Entonces teníamos unos ingresos recurrentes muy interesantes. Realmente el estudio de mercado no me hizo falta porque ya lo tenía por haber hecho lo que estaba haciendo en Onda Cero. O sea que no me llegó, o sea, no llegué a necesitar un estudio de mercado, pero es muy interesante hacerlo, porque a veces, claro, una radio es o sea, es muy raro que en una zona como la nuestra haya más emisoras comarcales. De hecho éramos la única, entonces no teníamos competencia en eso. ¿Nosotros qué teníamos que hacer? Diferenciarnos. Vale. Nosotros no podíamos competir, obviamente, con Onda Cero, no podíamos competir con la SER, no podíamos competir con la COPE, pero siendo distintos y hablando de lo nuestro, de lo local, de nuestro ombligo, sí que éramos únicos. Y entonces vendíamos todo. O sea, éramos los que más triunfábamos en nuestra zona con diferencia. Nos escuchaba todo el mundo. Nosotros íbamos por la calle y todo el mundo, oye, cuando hablasteis de no sé qué, oye, o sea que teníamos un feedback muy importante. Entonces realmente el estudio de mercado no tuvimos que hacerlo por eso. Pero si no, sí, si es un negocio que puede tener una competencia determinada, por ejemplo, lo que hablábamos ahora de inmobiliaria, hay muchísimas inmobiliarias. Muchas. Entonces, obviamente ahí sí que hay que hacer un estudio de mercado. Hay muchísimas tiendas de informática. Hay muchísimas, pues yo que sé, muchísimos bares. Hay muchos negocios que están repetidos. Entonces, sí que merece la pena hacer un estudio de mercado para poder saber cómo puedes diferenciarte para triunfar y si no, no lo hagas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro. Sí, más que vivimos en un mundo muy competitivo. Totalmente. Entonces hay que hacer algo pues para diferenciarse, ¿no? Es que para ser el mejor, destacar. Claro. Sí. Diferenciarse, porque cuando creas el A y si el A funciona y triunfa, empiezan a haber A's por todas partes. Entonces tienes que ser A más 1, A más 2, hasta poder llegar a B. Porque si te quedas en A, va a haber uno que te va a inventar el A más 1 y te va a comer. Y entonces no vas a ser capaz de sostenerte. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y cuéntanos, ¿cuántas horas por día dedicabas a trabajar cuando iniciaste este proyecto en la radio? ¿Estuviste trabajando incluso hasta los fines de semana? Sí, o sea, ahí trabajábamos mucho, porque es que además era el hombre orquesta. Así como Manu, que era mi compañero, era locutor y de tema técnico sabía poco, yo era parte técnica, porque para eso estudié electrónica, informática, o sea que yo manejaba prácticamente todo. Nosotros teníamos todo muy automatizado, pero de todas formas trabajábamos mucho, porque es que además hacíamos exteriores en muchas ocasiones, había muchas ruedas de prensa, fines de semana había eventos, había muchas cosas que había que estar. Y entonces trabajábamos mucho, sobre todo yo, que era el que tenía todas las horas como autónomo. A ver, yo tengo un SL, ¿no? Pero como autónomo pues tenía que trabajar yo las horas que Manu evidentemente no tenía que trabajar, porque Manu tenía sus horas. Entraba, en teoría, que te voy a explicar lo que entraba, ¿no? En teoría entraba a tal hora y salía a tal hora y se acababa su jornada, ¿no? Claro. En mi caso, pues tenía 24 horas al día, que de repente, pues evidentemente dormía, pero pues que había un día que no podía dormir hasta tal hora, pues no podía dormir y me tenía que quedar y ya está, ¿vale? Pero digo lo de Manu entraba porque yo desde el inicio, cuando contraté a Manu, lo que le dije es: tú vas a emitir desde tu casa. O sea, olvídate de estudios, de tal. Yo te voy a montar un equipo en tu casa y tú vas a trabajar desde tu casa. Pero esto te estoy hablando el año 2012. Que de aquella el teletrabajo, olvídate, ¿no? Yo le dije, no, porque mira, el tiempo que tú pierdes
en ir desde Muros, que es donde vivía él, hasta Portodosón, que tenía que pasar por Noia y tal. Tiempo que pierdes de vuelta. Posibilidades de un accidente, de una multa, de lo que sea, nos lo vamos a evitar. Tú vas a tener calidad de vida, ¿vale? Tú vas a estar en tu casa haciendo el programa desde ahí. Que algún día hacemos un programa de afuera, un programa exterior, pues hay que salir, evidentemente, o sea, no te vas a quedar en casa. Entonces vamos los dos y vamos a hacer el programa donde sea. Pero tú vas a trabajar desde tu casa. Bueno, el hombre más feliz del mundo. Claro. Él había estado en la COPE, yo estuve en Onda Cero, él había estado en la COPE, ¿no? Y cuando le planteé el tema de que iba a trabajar desde casa, el tío no se lo creía, decía, ¿qué me estás contando, no? Que sí, Manu, que tú vas a hacer el programa desde tu casa. Y cuando haya que hacer una grabación, para hacer un programa grabado, tú lo metes en esta carpeta y olvídate, ya automáticamente se pone. ¿Qué dices? Bueno, ciencia ficción. El tío le costó mucho entenderlo, ¿eh? Le costó mucho entenderlo. Pero sí, al final el tío estaba encantado, claro. Claro, pero bueno, supongo que al principio los primeros años habrán sido duros, ¿no? Que habrás tenido que estar ahí echándole muchas horas, incluso hasta fines de semana. Sí, a ver, yo realmente duros no fueron porque ya tenía el bagaje de Onda Cero, ya conocía el mercado, ya tenía clientes que tenía Onda Cero, ¿no? Y entonces yo ahora simplemente pues volver a los clientes, hola chicos, estamos con un proyecto nuevo, esto funciona así, vamos a arrasar, etcétera, etcétera, y arrasamos. Y arrasamos. Es que yo pienso que hay que tener confianza en uno mismo, ¿sabes? Confiar en uno mismo, creer en ti y todo será posible. Básico. ¿Sabes? Básico. Sí, eso es muy importante. Y bueno, cuéntame, David, ¿qué características personales consideras que fueron especialmente importantes para alcanzar el éxito con tu empresa? Pues yo creo que bastante el don de gentes. Yo creo que eso es muy importante. Sí, el don de gentes. Y la cercanía, ¿no? También, a lo mejor ser una persona sencilla, cercana. Claro. No ser una persona altiva, no creerse por encima de nadie. Alegrarte de ver a la gente. Sí. O sea, yo tengo un montón de amigos, y bueno, y aquí en Madrid es que entré y no llevo mucho tiempo, pero tengo una cantidad de amigos. Me invitan a una cantidad de eventos. Increíble. De hecho, estuve, por eso estoy así, ¿eh? Esta semana... El martes y el miércoles en el Atelier Couture, que estuvo espectacular, bueno, como cada año siempre, ¿no? Y bueno, es cada 6 meses, o sea, como cada 6 meses. Y luego estuve ayer en 2 eventos también bastante fuertes. Uno de ellos era ya por la noche y me liaron allí hasta las tantas. Y luego, claro, cantas, bailas, jajaja, cachondeo, te lo pasas muy bien. Y luego ya, venga, nos vamos a la discoteca, pues venga, vámonos. Claro. Y claro, hablas alto, hacía un frío importante, además de día hizo calor, luego por la noche frío, después eso, hablas con gente, te viene a hablar todo el mundo, hombre, ¿qué tal? Y sí, así, por eso hoy no canto, si no te cantaría una canción, que lo digo en serio, que le cantaría una canción. Sí, ya lo sé, te conozco muy bien. Pero muy bien, es muy bueno, ¿no? Relacionarse, hacer contacto y saberse mover bien, ¿no? Y también ser selectivo, pero saberse mover bien y acudir a eventos o incluso pues business meetings también. Muy interesante, donde conozcas también a otros empresarios y te cuentan también su experiencia, qué tipo de negocio tienen. Eso al final todo es enriquecimiento, ¿no?